Hola amigos, buenos días. Sois muchísimos, pero muchísimos, la verdad, los que me preguntáis continuamente, oye, ¿qué puedo hacer para evitar que mi perro cuando lo saco a la calle no hace más que pegar tirones, se vuelve loco, persigue las bicicletas, ladra, no hay manera de controlarlo, me pega tirones, esto no hay quien lo aguante? Pues en este vídeo te voy a dar 4 sencillísimos consejos, muy sencillos, fáciles de aplicar y que si los sigues y que los practicas durante un tiempo, hasta que funcionen, verás que tu perro deja de darte este problema, ¿de acuerdo? Pues no me enrollo más y en el vídeo te lo cuento. El primer consejo, que es fundamental, pero fundamental, es que marques previamente unas pautas de horarios a la hora de salir a pasear. El perro tiene que ser consciente, y esto es a base de habituarlo desde que es cachorrín, a que si lo sacas 3 veces al día, que sería lo ideal, esto se va a dar a unas horas determinadas. Y si has decidido ese horario, yo sé que alguna vez te lo vas a saltar, eso nos pasa a todos, eso me pasa a mí también y a cualquiera, pero intenta respetarlo, porque el día que te lo saltas o lo retrasas mucho es cuando el animal se pone de los nervios. Si el animal sabe que tú lo sacas a las 8, lo sacas a las 2 y lo sacas a las 10, por ejemplo, el animal va a estar más tranquilo porque ya liga en su cerebro esa llegada del momento del paseo. Se pondrá un poco más nervioso, pero no estará nervioso tanto tiempo. Y este truco, este consejo, lo tienes que ligar al siguiente que te voy a dar. El siguiente consejo yo lo llamo el truco de la correa. Es una chorrada, pero funciona muy bien. ¿En qué consiste el truco de la correa? El truco de la correa consiste básica y llanamente en que el acto de salir a la calle a dar el paseo, tú lo vas a ligar al hecho de ponerle la correa. Me explico. Tú en casa normalmente no llevas a llevar al perro con correa, llevará un collar y en el momento de salir a la calle tú le pones la correa, la correa, perdón. Pues el animal debe ser consciente y lo tienes que educar a ello. Al principio cuesta un poquito, pero no es muy fácil de hacer. Tiene que ser consciente de que solamente lo vas a sacar a la calle cuando esté tranquilo. Y sabe que va a salir a la calle cuando le pones el collar. De manera que tú con el collar en la mano, si el animal está nervioso, el collar guardado. El animal dirá, oye, no me saca esto que está pasando aquí. Que lo ves tranquilo, sacas el collar del cajón donde lo tengas y entonces se lo pone. Entonces el animal, en su psique, relaciona el hecho de estar más tranquilo con el hecho de que, oye, me he portado bien, me saca, no me porto bien, el collar en el cajón. Juega con esa psicología, eso llamamos psicología inversa, ¿de acuerdo? El tercer consejo, facilísimo, es que el animal ligue también que el pasear tranquilo y a tu lado, sin pegar estirones, va a tener siempre una recompensa. Esto, al principio, vuelvo a decir, cuesta un poco más, pero en cuanto al animal se habitúa, es sencillísimo. Y consiste básicamente en que lleves 2 o 3 chucherías. Que el animal pega tirón, la chuchería guardada. El animal ya te ha visto coger la chuchería y sabes que la llevas. Un trozo de galleta, un trocín de carne pequeño, lo que sea. Que el animal camina a tu lado, camina pausado, oye, el premio. Y que ligue siempre, no le des el premio a cabo de un rato ni antes de que haga la acción. La acción en este caso, el premio va a ser cuando cumpla el hecho de andar pausadamente a tu lado. Cuesta, al principio cuesta, pero insiste porque funciona bien el truco. Y luego es importante también que sepas elegir el tipo de correa o de arnés que lleve el animal. En los animales, si el animal tiene costumbre de pegar mucho tirón y tiene fuerza, es más recomendable que le pongas un arnés, porque no es conveniente que le pegues un tirón y le bloquees, por ejemplo, la tráquea y le provoques un colapso traqueal, una enfermedad grave que os explicaba en este vídeo, responsable del estornudo inverso. Esto no nos interesa. Elige bien, pues, un arnés para llevarlo controlado. Si el animal, ves que es un animal que tú puedes darle un poco más de confianza, elige una correa extensible para que el animal tenga un radio de
movimiento un poquito mayor, y si es un animal de tipo intermedio, pues la clásica correa de una distancia determinada, no arnés, pero sí correa cogida al cuello, que le puedas dar un pequeño tirón sin hacer mucha fuerza, pero no tanta como el arnés. Estas correas suelen ser, tanto las correas como los arneses, soportes al el truco que te he comentado anteriormente. Ayudan a que sea más factible, a tenerlo retenido a tu lado y que cuando lleva un rato caminando, premiarlo. Aquí abajo en la descripción, Amazon nos ha dejado poner una tienda en su organización, tienda que dedicamos a conseguir ingresos para donar a organizaciones en concreto a 6 centros de acogida de animales aquí en España. Si nos podéis ayudar comprando ahí alguna correa, bien, que si no, también, tan amigos. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en siguientes vídeos. Cuidaros mucho, chao.